recuento de Fernando Marcelo. Y ya está con nosotros el doctor José Tello, ministro de Justicia, quien me decía mientras veíamos la nota, pero todavía la tenemos complicada. ¿Por qué, ministro? Muy buenas noches, bienvenido. A ver, está presentando recursos, son manotazos de ahogado, pero de todas maneras es la actitud que tiene Toledo de enfrentar a la justicia en los Estados Unidos y enfrentar sobre todo al gobierno de los Estados Unidos, porque hay que ser claros y directos en eso. El señor Toledo está litigando contra el Departamento de Estado en los Estados Unidos de Norteamérica, el gobierno. Claro, el gobierno ha dicho no queremos a Toledo, pero Lo extraditamos. el propio juez había dicho que se iban a desestimar estos recursos que ha presentado o que iba a presentar. Repito Que se admitían a nuevamente, trámite, pero repito nuevamente, es la actitud de Toledo. sí. O sea, hay que quedarnos con eso, la actitud de Toledo confrontacional y todavía evidentemente obstruccionista de la justicia, porque lo que quiere él es evitar pisar territorio nacional y responder acá por sus delitos, pero eso se va a terminar dando, porque sí o sí va a responder ante la justicia peruana. Correcto. ¿En cuánto tiempo? En el más breve plazo. En el más breve plazo. Yo sé que el Ministerio Público tiene a cargo, en realidad, el manejo de ello, pero usted como ministro de Justicia nos decía también que se estaría evaluando a qué penal iría. Lo más probable es que sea, como ha dicho Fernando Marcelo en su nota, a Diroes junto a Pedro Castillo y Alberto Fujimori. Barbadillo, sí. Barbadillo, Efectivamente sí. es ¿Y cuál sería el lo que régimen que tendría el señor Toledo? Vamos por partes, es lo que podríamos inferir. Que iría Barbadillo, pero ya lo he mencionado en múltiples ocasiones, hay una junta calificadora que es la que oficializa si va a Barbadillo o eventualmente otro penal. Siempre tiene que haber una voz oficial. Esta comisión actúa de manera autónoma dentro del INPE, entonces hay que ser respetuoso también del procedimiento administrativo. Y ahí justamente viene la determinación también de lo que acaba de decir hace un instante, qué régimen, si es ordinario o es otro tipo de régimen especial. Claro, porque podría tener restricciones, por ejemplo, parecidas, similares a las que tienen Fujimori o Pedro Castillo. Es un tema que se tiene que ver en su momento. Se tiene que ver, sí, claro. Ok, y tendrá un régimen Y hay particular. que explicarlo también adecuadamente, porque es parte de lo que va a ser la garantía, como a cualquier preso, de que sus derechos se le respeten y que obviamente le asistan. La procuradora ad hoc Silvana Carrión ha dicho, sin embargo, que ya esto podría ocurrir la próxima semana. Podríamos tener la sorpresa de la llegada de Alejandro Toledo a nuestro país. Muy bien. Hay que quedarnos en el más breve plazo. En el más breve paso. Le quería preguntar también por la situación de la presidenta Dina Boluarte. Ella ha salvado una moción de vacancia esta semana, sin duda. No había los votos, esto era algo que ya se sabía, pero hay un pasivo que está arrastrando la presidenta. No hablamos solamente, cosa que sin quitar por supuesto la importancia al tema, de las muertes violentas que está investigando la Fiscalía, las muertes que se sucedieron en las protestas violentas después del 7 de diciembre, sino lo más reciente ha sido la imputación o las declaraciones del señor Shimabukuro. Usted como parte del gobierno, ¿qué diría sobre la versión que ha ofrecido la presidenta? ¿Queda conforme con las explicaciones como integrante del gabinete en una cartera tan importante que lo convierte en asesor legal directo de la jefa de gobierno? Se quedó satisfecho porque la presidenta ha sido muy transparente y ha dicho exactamente lo que ha ocurrido. Ha mencionado la vinculación con el señor Shimabukuro, que dicho sea de paso hay que tener en cuenta que es una persona cuestionada. Pero dijo en un primer momento, claro, que no, forma que parte no del gabinete de la sombra. Y que no se había reunido con él y luego no. Pero vamos, no fue del todo clara. viendo el tema del cual se tiene que partir. Es una persona cuestionada, asesor, ex asesor de Pedro Castillo, una persona que recién a estas alturas está haciendo estas imputaciones en lo que podemos ver es un cargamontón político contra la presidenta. Y permíteme, por favor, acá también dejar muy claro otra cosa. Como especialista en materia electoral, más allá de ministro de Estado, te puedo decir de que tengo la convicción de que la presidenta no ha cometido ilícitos en materia penal electoral. Y acá también hay que dejar que el Ministerio Público, con su atribución, obviamente, de perseguir el delito, su atribución constitucional de titular de la acción penal, haga lo suyo, porque esto se tiene que esclarecer en esa instancia con una investigación. Pero vamos a este punto que te mencioné hace un instante. Financiamiento prohibido. No hay. Acá hay un error de cumplimiento.
¿Y por qué? La presidenta, en su momento candidata en una fórmula presidencial, se moviliza, pero no está pagando las cuentas en todas partes, no está viendo lo que es la logística de la campaña. Para eso en el partido hay un responsable de campaña. Si el asunto es tan claro, ministro, ¿por qué hay una investigación fiscal? Si me permites, por favor, Ajá. porque a eso también te lo voy a responder, Por pero favor. permíteme desarrollar primero estos 4 delitos que se están imputando. Segundo delito, el tema de lo que es la falsa declaración sobre ingresos y gastos. Ya. Ella no es la responsable, en su condición de candidata a la vicepresidencia, de dar cuentas ante la OMPE. Lo es el partido político, a través de su tesorería. Ahora, el otro punto, sobre lavado de activos. ¿Cuál es el delito fuente? Lavado de activos está vinculado a tráfico de terrenos, tráfico ilícito de drogas, a lo que viene a ser minería ilegal, tal ilegal, o sea, ese tipo de delitos. Y además el señor Chimabucuro, este cuestionado y oscuro personaje del golpista Pedro Castillo, que está preso por golpista y aparte también por caso de corrupción, ¿ya? Este personaje ha dicho que el dinero venía de su empresa, que él ha dispuesto obviamente como dueño de la empresa el dinero, de qué forma lo tendrá que aclarar ante la autoridad, pero eso no es lavado de activos. Y la organización criminal, bien, este tema ya viene discutiéndose en otros casos parecidos que vinculan a partidos políticos como Fuerza Popular o el Partido Nacionalista que ya perdió la inscripción y que justamente se les daba esa connotación de organizaciones criminales y sabemos perfectamente que esos son temas sobre los cuales no se ha conciliado ninguna posición. Porque hay que ver el tema en su real dimensión. Acá la presidenta hay 4 cargos que se le está imputando y repito, porque ahora sí hablando como ministro de Justicia hay que reconocer la autonomía que tiene el Poder Judicial y la autonomía que tiene el Ministerio Público para llevar adelante estos procesos. Claro. Y acá permíteme, María, porque voy a ir justamente a eso. En un Estado de Derecho, respondiendo lo último que me hiciste el comentario, en un Estado de Derecho ocurre eso. La presidenta, el premier, los ministros de Estado van a la Fiscalía, si tienen que ir a Fiscalía porque se les convoca para esclarecer hechos. ¿Pueden ser investigados? Sí, hay investigaciones, porque es un Estado de Derecho. En una dictadura jamás ocurriría eso. En una dictadura todo está orquestado. En una dictadura no podrías hablar contra el gobierno y decir todo lo que se dice a veces contra el gobierno. Entonces, acá lo que tenemos, y lo vuelvo a resaltar, porque esto también, más allá de una defensa técnica, también es una defensa política. La presidenta es víctima de un cargamontón. ¿Un cargamontón que organiza quién? Pedro Castillo. No ¿Pedro hay Castillo duda. tiene la capacidad para hacerlo? ¿O es que acaso Shimabukuro, que dice que él apoyó directamente a la vicepresidenta y que además la allegada suya, que es esa señora que recibía realmente el dinero y llevaba las cuentas en la famosa libreta amarilla, dice que era de su propia autoría. Correcto, Sí. que dice que lo que quería Shimabukuro era apoyar porque pensaba que en el futuro Dina Boluarte podría ser presidenta. ¿No podemos creer que hay un interés individual de Shimabukuro? ¿Una Esas son cosas relación directa con la presidenta que se quebró por algún tipo de Este motivo? personaje oscuro que ha agarrado connotación, este personaje turbio del gabinete de la sombra, tendrá que aclarar eso, Mávila. Total, se ha paseado por diferentes medios de comunicación, literalmente golpeando la imagen de la presidenta. Lo que quería preguntarle en su calidad de experto, volvemos al tema electoral. Pero quiero cerrar un tema también que es importante. Pedro Castillo, en el año 2017, desestabilizó el Perú, haciendo una huelga magisterial de magnitud, que costó incluso la salida de la ministra Martens. Sí. Y hay que tener en cuenta que el año escolar se vio totalmente perjudicado por este personaje que luego llega a ser presidente de la República, pero que es especialista, más allá de gobernar, en hacer este tipo de cosas. Pero personaje al que la señora Boluarte aceptó acompañar en una plancha electoral, con los antecedentes que ya se conocían. Y eso nunca se ha negado. Que ya se conocían. Ojo con ello, usted dijo que en su calidad de experto electoral, usted no veía ningún tipo de ilegalidad en el asunto de la campaña, del dinero ingresado a la campaña de Perú Libre en ese momento. Pero si es tan claro ese análisis, ¿por qué la Fiscalía abre una investigación por presunto delito de lavado de activos y organización criminal? Si está tan claro que la señora Boluarte, ¿por qué la incorpora a ella en esa carpeta fiscal? Porque es lo correcto, y ya lo he mencionado, Mávila, es lo correcto. Es un Estado de Derecho. Y se tiene que hacer este tipo de pesquisas. Es como, por ejemplo,
En diferentes medios ahora, con lo que estamos viendo de Alejandro Toledo, la extradición y el raciocinio, tenemos a Alberto Fujimori, a Pedro Castillo, ahora Alejandro Toledo. Nosotros como sociedad estamos trascendiendo a nivel mundial que tenemos a nuestros expresidentes o en Barbadillo o con posibilidades de ir a Barbadillo también. Ahora, el caso... Y a lo que yo voy. Quería volver sobre sí. Sí, pero quiero cerrar esa por idea. favor, sí. A lo que yo voy. ¿Qué tenemos ahí nosotros? Sí, efectivamente, un cuestionamiento a la poca institucionalidad que hay, a una corrupción transversal y a una mala elección de parte del elector. Son problemas estructurales, hay que trabajar mucho, pero además también lo que tenemos que ver es que si en el Perú los expresidentes pueden estar en Barbadillo, es porque está funcionando un balance y control de poderes. Y es importante tener en cuenta eso. Claro, es terrible, hasta se podría calificar de patética esta situación, pero realmente también te da una lectura de que el Perú está manejándose dentro de lo que es un Estado de Derecho. Sí, claro, pero de la mala elección que hacemos los peruanos a la hora de emitir un voto y poner a alguien en Palacio de Gobierno. Usted se refería al tema de Shimabukuro, pero la señora Boluarte no está comprendida en esta carpeta fiscal exclusivamente por esas declaraciones, que usted atribuye a una campaña, ¿no?, de desprestigio de un personaje oscuro, vinculado más bien a Toledo, casi un topo a Castillo, un topo de Castillo en el entorno de Dina Boluarte, que tiene la pretensión de afectar la imagen de la presidenta. Ella es parte de la investigación a los dinámicos del centro y esto tiene que ver con el financiamiento de la campaña de Perú Libre. En su relación, ella era parte del comité de campaña en ese momento. Incluso se publicaba un teléfono para quienes quisieran acercarse a hacer aportes en la campaña, ojo. Esa es otra investigación, sí. Eso sigue su curso y eso tendrá que esclarecerse. Lo que estoy comentando ahora es sobre este caso en particular de Shimabukuro y de lo que percibo tanto desde un aspecto técnico como político. Y sí quiero ser bastante enfático en que estamos nosotros ante un cargamontón político contra la presidenta. ¿Por qué? Porque como bien se ha señalado, y es más, en algún momento también hizo referencia a Premier, acá lo que vemos nosotros claramente es que justamente en el contexto en el cual tenemos un país con un nivel de protesta, tenemos un país que está en una emergencia climatológica que ha demandado que todo el Ejecutivo esté trabajando obviamente de manera articulada con los gobiernos regionales y municipales. En este contexto viene este tema, y repito nuevamente, con un mensajero que es un personaje bastante oscuro. Muy bien. Ministro, le agradezco que haya estado con nosotros para abordar estos dos temas importantes, sin duda. Gracias por acompañarnos en 2023. Muy buenas noches. Gracias, María. Y nosotros tenemos que ir en directo